Shalom, saludos y bendiciones mis hermanos y hermanas y bienvenidos a donde estén en el mundo. Le damos una bienvenida a todos ustedes para este podcast muy importante. Pero primero que nada, una cálida bienvenida a mi hermano en Rancagua, Chile, mi hermano Namur. ¿Cómo estás, mi hermano? Hola, mi hermano Cristian. Bendiciones también para ti, bendiciones para tu familia. Por acá, gracias al Señor y a su favor, todo bien, mi familia, también en la congregación, todo bien, gracias al Señor. Qué bien, perfecto. Y muchas gracias nuevamente, mi hermano, por tomarte el tiempo para este podcast. Era una gran bendición para mí y para muchas personas que vieron el último video que hicimos juntos de la armadura de Dios. Así que, hermano y hermanas, muchos han estado preguntando sobre el ayuno, pero estamos hablando del ayuno bíblico, no las dietas, el ayuno. Así que vamos a ver bastantes láminas, bastantes escrituras y vamos a comenzar. Así que si está listo, mi hermano, voy a compartir la pantalla y comencemos. Sí, adelante. Dice, la Biblia presenta el ayuno como algo bueno, provechoso y beneficioso. El propósito principal del ayuno para los creyentes es humillarnos ante Dios y glorificarlo. Con demasiada frecuencia, el ayuno se centra en la falta de alimento. En cambio, su propósito debería ser apartar la mirada de las cosas de este mundo para enfocarnos completamente en Dios. El ayuno es una manera de demostrarle a Dios y a nosotros mismos que nos tomamos en serio nuestra relación con Él. El apartar la mirada de las cosas de este mundo, podemos dirigir nuestra atención a Cristo con mayor eficacia. El ayuno no es una manera de lograr que Dios haga lo que queremos. El ayuno nos transforma a nosotros, no a Dios. Amén. Ahora una pausa. Vamos a conversar bien, en una manera bien relajada, hermanos y hermanos, porque yo estoy seguro que van a haber algunos hermanos y hermanas que a lo mejor no van a estar de acuerdo con algunas cosas que nosotros vamos a decir. Pero mira, todos tenemos nuestras propias interpretaciones de la escritura. Y yo pienso que no importa contar que lo hagamos con respeto, si no estamos de acuerdo con algunas cosas, pero lo más importante es que sí pongamos nuestra atención al ayuno, que es algo muy importante. Hermano, tú también tocaste en el último video que hicimos de la armadura de Dios sobre algunas cosas como también nos ayudan en una guerra espiritual. Eso vamos a ver unas láminas más adelante. Pero sí es algo muy importante, es algo que no se conversa mucho en muchas iglesias, que es algo muy necesario. Algunas preguntas que algunos hermanos nos han hecho es, o no forma de preguntas, son más comentarios. No, cuando estamos en ayuno, uno no debería pedir por nada, no debería orar por nada, no debería haber ninguna suplicación. Eso yo no lo veo en la escritura. Sí, estamos de acuerdo, por supuesto, que el primer objetivo y lo más importante es que el Señor sea glorificado en nuestras vidas, acercarnos más a Él, por humillándonos, negándonos nosotros mismos, y eso es, por supuesto, lo más importante que tenemos que hacer durante un ayuno. Las formas de ayuno también. Hay muchas cosas que se han estado hablando en la iglesia por mucho tiempo. También vamos a tocar algunas de ellas. Y pero digamos que vamos a dejar que la escritura sean los que nos muestren el camino. ¿Tú tienes algún comentario, hermano, antes que sigamos? Sí, bueno, nosotros, el Señor nos hizo santos y la palabra santo significa apartado, apartado de las cosas del mundo. Por lo tanto, nosotros como creyentes, si aún el novio no está con nosotros, como dice la Escritura, eh, el Señor nos demanda estar en ayuno, en, en este apartarse, porque por más que vivimos en este mundo, no somos de este mundo. Por tanto, como decía en la introducción, nuestra mirada en el ayuno, hay una comunicación plena con el Señor tanto en el periodo que estamos en el ayuno durante el día, como también en la oración, porque la oración es eficaz justamente también en lo que es el ayuno. Y ya vamos a compartir, como decía recién mi hermano, que hay pasajes en la Biblia donde muchos ayunaron, pero también hubo oración y su respuesta fue
eficaz por parte de nuestro Señor. Amén. Bien dicho, mi hermano. Vamos a ver, y ahora vamos a entrar un poco de territorio donde a lo mejor algunos no van a estar muy de acuerdo. Nuevamente, esta es una buena discusión porque siempre es bueno conversar las cosas de la palabra de Dios. Y Ujú. es como también les da confianza para que todos vayan a estudiar también la palabra sobre lo que dice el ayuno. So, ¿cómo ayunar? ¿Qué dice la Biblia? Así que, mi hermano, te voy a pedir por favor si puedes leer esta lámina. Amén. Dice, siempre pide sabiduría a Dios. Santiago 1:5. Respecto a cómo y por cuánto tiempo Él quiere que ayunes. Dice, establecer un plazo parece ser el enfoque bíblico en Esther 4:16. Además de glorificar a Dios, el ayuno debe tener un propósito claro. En la Biblia, la gente ayunaba y oraba porque deseaban que sucediera algo específico. Querían que Dios los transformara, que cambiara sus circunstancias o que les revelara algo. Más abajo dice, sin embargo, al considerar el ayuno bíblico, debemos limitarnos a reconocer el ayuno sin ingerir alimentos ni agua. Esto es importante. Amén. Esto es importante. Así que una pausa y ahí para conversar. Esto es la primera cosa que yo dije que a lo mejor va a ser un poco controversial. Yo he visto algunas enseñanzas del doctor Baruch Corman de Amarás Israel. Muy buena enseñanza sobre el ayuno. Les recomiendo, si es que quieren ver también esa enseñanza, que vayan al canal principal de Amarás Israel. Muy, muy buena enseñanza. Y eso es algo que yo estoy de acuerdo con Baruch. Un ayuno bíblico de verdad debería ser sin comer ni tomar agua. Ahora, muchos de nosotros hemos, y yo incluso también lo he hecho, hemos estado a veces 3 días en ayuno sin comer, pero hemos tomado agua. ¿Ya? Yo lo digo personalmente. Cuando vemos el ayuno bíblico, de verdad debería ser no comer y no tomar agua. Muchos van a estar diciendo, pero el ayuno de Daniel. Siempre se trae ese ayuno, el ayuno de Daniel. Mm. Vamos a ver eso en detalle un poquitito más adelante. Ahora yo no estoy diciendo que el Señor no va a honrar el corazón para todos los que han estado haciendo ayunos diferentes. No es una manera sistemática, religiosa que estamos conversando ahora. Solamente queremos ver bíblicamente qué nos dice el texto, qué nos dice la escritura. Eh, pero sí, eso estoy de acuerdo con Baruch, que cuando vemos ayunos de verdad bíblicos, deberían ser sin comida y sin agua. El plazo del ayuno puede ser un día, pueden ser 3 días, pueden ser 7 días, pero también vamos a ver eso en detalle. Así que vamos a continuar, mi hermano, para la siguiente lámina, que la pregunta o el comentario que también hemos escuchado, como dije al principio, es que muchos han dicho, no, pero cuando uno está haciendo ayuno no debería pedir nada en oración. Eso yo no estoy de acuerdo, estoy seguro que mi hermano Namur tampoco está de acuerdo. Y vamos a ver algunos ejemplos en esta lámina. Así que, mi hermano, cuando esté listo, si puede, por favor, leer esta lámina. Sí, en una cita bíblica dice Esra, en capítulo 8, 21 al 23, dice, Esra proclamó un ayuno para que pudieran humillarse ante nuestro Dios y pedirle un viaje seguro para nosotros y nuestros hijos, con todas nuestras posesiones, dice. Luego declara, ayunamos y suplicamos a nuestro Dios sobre esto, y él respondió a nuestra oración. Otra cita bíblica, que es la que decía mi hermano hace un momento, de Daniel capítulo 9 del 3 al 5 dice, Daniel se volvió al Señor, le suplicó en oración y ruego, en ayuno, y en silicio y en ceniza, y confesó los pecados de su pueblo, pidiendo la misericordia de Dios. También animamos a todos a leer Isaías 58 sobre el ayuno. Amén. Hermano, antes de entregarte a ti la palabra, es importante de que estos son 2 versículos solamente, pero hay muchos más, donde claramente nos dice el Señor que durante un ayuno podemos pedir cosas. Aquí, como vemos en Ezra, ¿qué fue lo que hicieron? Era el ayuno también para pedirle un viaje seguro para nosotros, nuestros hijos. Incluso termina ahí, ayunamos y suplicamos a nuestro Dios. También como vemos en Daniel, que mi hermano recién leyó, también él estaba en súplico y ayuno y pidiéndole misericordia a Dios.
Así que vemos muchos otros ejemplos en escritura. Estamos viendo el contexto de tiempo que también tenemos para este podcast. Podríamos pasar 6, 7 u 8 horas en este puro tema. También, como dijo mi hermano ahí, lo animamos que vean Isaías 58, porque es muy importante, es muy poderoso ese capítulo sobre el ayuno. Pero hermano, tus comentarios sobre esto de suplicar cosas durante el ayuno. Sí, un primer comentario. Nuestro hermano Baruch tiene justamente, como decía usted hace un momento, un estudio sobre el ayuno donde cita Isaías 58 y hace una relación, un estudio bíblico por cada versículo, como acostumbra nuestro hermano, explicando sobre el ayuno. La cita bíblica que quiero leer ahora está en Jonás, capítulo 3 del versículo del 4 al 8. Para poner en contexto lo que estamos recién conversando, dice, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y pregonaba diciendo, o proclamaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y pregonaron ayuno, y vistiéronse de sacos desde el mayor de ellos hasta el menor de ellos. Y llegó el negocio, dice en esta versión, hasta el rey de Nínive. Y levantóse de su silla y echó de sí su vestido y cubrióse de saco y se sentó sobre ceniza. E hizo pregonar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Versículo 8 dice, y que se cubran de saco los hombres y los animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que está en sus manos. Aquí Amén. efectivamente hay un, sabemos y entendemos que la ciudad de Nínive, que la escritura, si bien recuerdo, habla de 100.000 hombres, pero siempre se multiplica por las mujeres, por los hijos, y entendemos que era una tremenda ciudad, y el Señor la iba a destruir. Y Jonás tuvo la misión enviado por el Señor de eh, o sea, proclamar y pregonar, decía el ayuno que debía de tomar esta nación, esta ciudad, perdón, y su rey proclamó y determinó que hubiera un ayuno del más pequeño al más grande, e incluso incluyó a los animales, y que se vistiesen de silicio. La tela de saco que normalmente se menciona es una tela de- como de pelaje de cabra, que es una tela muy áspera, que tiene que ver con la aflicción en la carne. La representación del silicio, como menciona en la Biblia, es despojarse primeramente de todo, de, poner en aflicción la carne y también habla también de la ceniza. Es decir, nosotros hemos muerto a las cosas del mundo, pero también en el ayuno, mientras el novio no esté con nosotros, que es Jesucristo, nosotros estamos demandados justamente por el Señor a ayunar y a buscarle, aunque ya hemos sido apartados de las cosas de este mundo, para saber cuál es su propósito en nuestra vida. Primeramente en lo personal, también como iglesia, así como le ocurrió a Nínive, y Nínive fue salva por el Señor. El Señor no envió este castigo a Nínive porque obedecieron a la voz del Señor y se arrepintieron de sus pecados. Y eso pasó con nosotros cuando tú y yo aceptamos al Señor Jesucristo. Pero cuando se habla de que el ayuno no es para oración, bueno, aquí ellos clamaron al Señor arrepintiéndose de sus pecados, de que fuesen perdonados. Incluso los animales, incluso ellos tampoco pudieron comer ni beber agua. Es algo que el Señor es una respuesta que da el Señor a su tiempo por la obediencia y por despojarnos de las cosas de las cuales hoy en día, por su misma gracia y misericordia, tenemos. Pero nuestra mirada no está puesta en las cosas de este mundo, sino que está en Cristo y en esa obediencia el Señor bendice a su tiempo. Amén. Y si puedes repetir de nuevo, nuevamente, hermano, ¿qué tipo de ayuno era? Sabemos que era incluso excluido los animales, pero ¿qué es lo que hicieron? Fue
un apartarse de todo, o sea, de abstenerse de alimentos y y, de, y de y de agua. beber. Perfecto. Así que por eso que nuevamente, y me alegro que trajiste esa escritura muy importante, mi hermano, porque nuevamente vemos que es un ayuno completo y poderoso. Así que para algunas personas que ahora están incluso dudando, no, pero esa es nuevamente otra escritura muy importante. Y muchas gracias, hermano, por traer esa importante escritura. Eso lo trae al siguiente lámina. Existen diferentes tipos de ayuno, pero según muchos. Pero sin embargo, todos los verdaderos ayunos son bíblicos. Ahora lo vamos a ver en detalle nuevamente. Así que, mi hermano, voy a pedirte que leas las siguientes láminas, por favor. Amén. Dice, el ayuno, regular o absoluto, consiste en abstenerse de todo alimento, tanto sólido como líquido, excepto agua. Este es el tipo de ayuno que el rey Josafat de Judá ordenó cuando su país se enfrentó a una invasión, que está en la escritura segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 3. Mm. Amén. Esta es una referencia que sí, por eso que no podemos ser tan religiosos o no, pero nada, nada de agua. Ahí dice, todo sólido, tanto sólido como líquido, excepto agua. Así que ese es un ejemplo que tenemos. Ahora, hermano, vamos a ver el absoluto, por favor. Dice, además, existe el ayuno absoluto o ayuno total en el que no se consume ni alimento ni agua. Cuando Esther descubrió el plan para exterminar a todos los judíos en Persia, ella y sus compatriotas ayunaron durante 3 días antes de presentarse ante el rey para implorar su misericordia. Esto está en Esther 4:16. Otros ejemplos de ayuno completos incluyen, por supuesto, a Moisés y, por supuesto, a nuestro Señor Jesucristo. Que fueron de 40 días. Eso vamos a conversar después porque pues, hemos tenido preguntas de unos hermanos diciendo, pero yo no estoy muy bien físicamente, pero me gustaría hacer un ayuno de 40 días. Después vamos a hablar sobre eso, que tengan mucha precaución sobre ese tipo de cosas. Fuerza en la batalla espiritual. Esto es algo que tú tocaste, mi hermano, la última vez, cuando hablamos de la armadura de Dios. Y sé que puedes leer la siguiente lámina que encontramos en Marcos, por favor. Marcos capítulo 9 del versículo 28 al 29 dice, al entrar en la casa, sus discípulos le preguntaron en privado, ¿por qué nosotros no hemos podido expulsarlo? Está hablando aquí de un espíritu maligno. Versículo 29 dice, él les respondió, esta clase de insectos o demonios solo puede ser expulsada con oración y ayuno. Amén. So, nuevamente ahí vemos el poder del ayuno, eh, que de verdad sirve para también cuando estamos haciendo batallas espirituales. Si el Señor Jesucristo mencionó eso en la Escritura, es por algo. Siempre tenemos que poner atención. Hay muchos que no están de acuerdo con esto, pero esto está muy, muy claro en la Escritura. ¿Algún comentario sobre esto, mi hermano? Em, en realidad citar lo mismo que vimos la vez pasada. Ujú, Nosotros no podemos, como creyentes, no podemos ponernos a conversar con un demonio. ujú, Eso no es bíblico. Y si lo vemos en algunos hombres que parecieran tener, digamos, una mayordomía sobre los demonios, eso también es falso. Tampoco es bíblico. El Señor, ¿qué ordena? Lo que aquí dice, que este género no sale si no es con oración y ayuno. Y en esa obediencia nosotros podemos tener, digamos, batalla y estando en ayuno tenemos una comunión más plena con el Señor. Entonces, en todas nuestras cosas el Señor tiene pleno gobierno y en estas batallas espirituales es el Señor quien tiene la victoria. Y es el Señor que a través de esa obediencia nuestra, de buscarlo en oración y ayuno, eh, que los demonios no se resisten, ¿no? O sea, no pueden contra la palabra. amén. Amén, mi hermano. Eh, Antes de seguir a la próxima lámina, es bueno recordarles, nuestros hermanos y hermanas, que hay muchos ministerios falsos de liberación, que incluso enseñan que los cristianos tienen que ser liberados de demonios cada mes. La única razón por qué hacen eso es para mantener las manos en los bolsillos de nuestros hermanos. Eso no es bíblico. Tocamos esto en otro video también y otros con Baruch. Un cristiano no puede ser poseído por un demonio.
Eso es algo que por favor tengan mucho, mucho cuidado porque se está viendo, hay un aumento alarmante sobre esos ministerios falsos, especialmente cuando tienen no solamente lo que recién dije, pero cuando empiezan están como media hora en el nombre de Jesús, tratando de liberar a la persona, o empiezan a contar que dicen cuando cuento tres va a salir el demonio. Eso no es bíblico. Nunca vimos al Señor ni ninguno de los discípulos haciendo eso. Así que por favor les decimos que tengan mucho cuidado con ese tipo de ministerio. Ahora vamos a conversar un poquitito de los ayunos de Daniel de 10 o 21 días. Y tenemos que hacernos una pregunta, hermanos y hermanas. ¿Son bíblicos de verdad esos ayunos? ¿Son realmente ayunos? Y quiero tocar esa palabra de nuevo, nuevamente. ¿Son realmente ayunos? Sí que, hermanito, si puedes leer por favor esta lámina y ahí vamos a conversar Sí, sobre por esto. favor. Dice, en el libro de Daniel, capítulo 1, dice, leemos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó a Jerusalén y la sitió. El rey les asignó diariamente una porción de la comida y del vino que él mismo comía y bebía. Pero Daniel declaró que no se contaminaría con la comida ni con el vino del rey. Por lo tanto, le pidió al jefe de los eunucos que le permitiera no contaminarse. Entonces Daniel le dijo al mayordomo, pon a prueba a tus siervos durante 10 días. Danos verduras para comer y agua para beber. Una pausa. ¿Continúo? No, una No, pausa. adelante. Porque muchos han dicho, ok, el ayuno de Daniel. Y específicamente mencionan Daniel 1. Después vamos a hablar sobre Daniel 10. Pero si aquí vemos, hermanos y hermanas, él comió. Ahí dice bien claro, él comió verduras y tomó agua. Ahí dice, y agua para beber. Ahora, eso es por qué. Porque él dijo que él no quería contaminarse. ¿Ok? Ahora, no quiero decir que esto, lo que yo estoy diciendo, es absoluto, correcto y final, pero sí quiero que piensen y oren sobre esto, porque hay que tener cuidado cuando uno escucha a otras personas diciendo, vamos a tener un ayuno de Daniel 1. Tenemos que ver, ¿es correcto lo que están diciendo de verdad, de acuerdo a las escrituras? Ahora, mi hermano, te pido que por favor sigas con Daniel 10. Sí, solo también agregar algo. Sí, hermano. Pasa que también esta comida que ofrecía el rey y el vino estaban ofrecidos a otros dioses. Amén. Por lo tanto, Daniel, por eso llamaba no me quiero contaminar, porque Correcto. toda comida, como dice la escritura, que toda comida que ha sido sacrificada aunque sea comida que nosotros como creyentes podemos comer, pero si ha sido sacrificada a ídolos o otros dioses, Dios es celoso sobre esas cosas. Por lo tanto, nosotros debemos abstenernos de ello. Y eso fue lo que Daniel prácticamente fue lo que nos quiere informar acá la escritura. ¿Mm? Correcto, correcto. Él no comparte comidas o sacrificios que son para demonios o ídolos. Muy, muy importante eso. Correcto, mi hermano. Adelante. Amén. Seguimos. Dice, en el libro de Daniel capítulo 10 leemos lo siguiente. Yo, Daniel, estuve de duelo durante 3 semanas. No comí manjares, ni carne ni vino entraron en mi boca, ni me ungí con aceite durante las 3 semanas completas. Ok. Otra pausa Ujú. ahí. Ahí no dice que él estuvo de ayuno. Él dice, yo, Daniel, estuve de duelo. De ahí donde saca los 21 días, 3 semanas. Sabemos por qué, porque después un ángel lo visitó y le dijo que está en guerra, en conflicto con el príncipe de Persia. Eso también les pedimos que los dirigimos que vayan y pasen un estudio, que lean con mucha atención Daniel 10. Sí, él menciona que no comió manjares ni carne, que ni vino entró a la boca, pero no dice que estuvo con un completo ayuno, que no comió otras Ujú. cosas o que no tomó agua. Eso no nos dice en el texto. Y por eso que pusimos un comentario y debemos preguntarnos y estudiar si esto fue realmente un ayuno. Él dice que estaba de duelo, no que ayunaba. Comió, pero rechazó ciertas cosas como la carne y el vino. ¿Tú tienes algún comentario, mi hermano, antes que sigamos con la siguiente lámina? Sí, solamente darle la paz a los hermanos que nos están oyendo, que no tratamos, como también a veces usted dice con el hermano Baruch, de ser doctos, de ser totalmente doctos en lo que estamos
compartiendo, solo lo que hemos recibido hasta aquí de parte de nuestro Señor. De distintas perspectivas se están presentando algunas láminas conforme los ayunos y por gracia del Señor estamos desglosando cuáles son estas y cómo se desglosan estas perspectivas en conforme a cómo se han predicado en algunos sectores y a cómo se han mal interpretado. Por eso es que estamos trayendo nada más una forma de aclaratoria hasta lo que hasta aquí nos ha dado el Señor, pero no se trata de determinar algo porque la verdad absoluta la tiene la palabra. Nosotros hasta aquí estamos enseñando por gracia del Señor y por su amor que ha tenido para con nosotros. Amén, mi hermano, bien dicho. En resumen, el propósito del ayuno no es lograr que Dios responda como un genio en la lámpara para concedernos todos nuestros deseos. El ayuno es una búsqueda del corazón de Dios. Todas las demás bendiciones y beneficios son secundarios a Dios mismo. Esto es lo que distingue el ayuno bíblico y otras prácticas religiosas y culturales del mundo. Antes que le entrego la palabra nuevamente a mi hermano, si que tiene algún comentario sobre esto, ese es el propósito del ayuno. Ahora no estamos diciendo de que el Señor no le va a responder algunas suplicaciones y oraciones. Hemos visto que eso es bíblico y el Señor es fiel, tiene misericordia, pero siempre tenemos que recordar que esto es el propósito principal para ayuno, para glorificar al Señor. Tu palabra, mi hermano. Sí, el Señor conoce nuestro corazón. Él Mm, conoce hasta nuestros más íntimos pensamientos. Por ejemplo, hay una cita bíblica que es en Mateo 6, del versículo 16 al 18, que habla de Jesús y el ayuno. Allí menciona que les llama hipócritas a los fariseos porque ellos demostraban que estaban ayunando, ponían una cara, digamos, que para que aquel que los viera sintiera de alguna manera eh, piedad sobre ellos. Pero el Señor dice que esa es la recompensa que ellos están buscando, claro, el ser visto por los hombres, el ser reconocido por los hombres de que prácticamente ellos eh, entre comillas, son apartados de lo malo. Pero el Señor nos dice, pero tú cuando, más bien voy a compartir la cita bíblica. sí, Dice, voy a citar Lucas 5 del 33 al 35. Dice, entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Él les dijo, Jesús, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, porque si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado del no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompería los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Aquí habla prácticamente, hay dos escenarios que lo puedo entender así. Bueno, el Señor Jesucristo, mientras estaba con sus discípulos no tenían por qué estar de luto o por qué estar en aflicción porque estaban compartiendo con el novio. Mientras tanto que estaban con él, ellos no tenían necesidad de buscarlo en ayuno. Pero como dice el Señor Jesucristo, un día les será quitado. Hasta el día de hoy, mientras el Señor no venga por nosotros, nosotros seguimos afligiendo nuestro cuerpo. Seguimos esperando al Señor apartando nuestra mirada. Aún nuestra mirada es que, digamos, en el ayuno tiene que ser apartada de las cosas de este mundo. No solamente, como decía en la introducción, abstenerme de comida o de alimento y de agua, significa el ayuno para con Dios, sino también el donde yo también tengo mi mirada. Porque
Mientras que en ese periodo que yo hago el ayuno, mi mirada también tiene que estar centrada en las cosas del Señor, porque los ojos son la lámpara del cuerpo. Entonces, el Señor también quiere decir acá que en las vidas nuevas, digamos, el vino, incluso nuestro hermano Baruch lo menciona así, hace una alusión o menciona al Espíritu Santo, que entra a esa vida nueva. No puede entrar el Espíritu Santo a una vida del viejo hombre si no está arrepentido. Por tanto, el Espíritu Santo entra en una vida nueva y dice, más el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar y lo uno y lo otro se conservan. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. En el compartir que tenía nuestro hermano en directo el domingo pasado, el lunes en Australia, eh, se hablaba justamente de que si un creyente podía ser endemoniado. Nosotros somos templo del Espíritu. Es imposible que el espíritu que habita en nosotros pudiese compartirlo con un demonio. Ningún creyente puede ser endemoniado. Sí existen liberaciones, pero de aquellos que todavía, como decía mi hermano también en el directo, de aquellos que no han sido salvos. Bueno, por gracia del Señor, podemos todavía en esta espera del novio que en un momento será el esposo de la iglesia, nos toca todavía seguir orando, ayunando y afligiendo nuestro cuerpo, ponerlo en silicio, como lo hacían digamos, en el Antiguo Testamento, porque nosotros tenemos una promesa y una promesa divina que ha de cumplirse pronto. Pero también en ese ayuno nosotros podemos poner nuestra oración no enfocada en las cosas materiales, que de por cierto, aún eso lo da por añadidura el Señor. Nosotros no podemos ayunar para que el Señor nos dé una casa porque queremos tener una casa. Como decía mi hermano hace un momento, Dios no es el genio que nosotros necesitamos. Dios es Dios, justo, santo, verdadero. Él atiende nuestras oraciones y las peticiones de nuestro corazón, pero de un corazón puro y sincero. Amén, hermano. No me quiero extender más. No, no, muy bien hecho. Precaución, esto lo conversamos anteriormente. Eh, una advertencia sobre el ayuno. Quienes padecen afecciones médicas, especialmente aquellas que implican restricciones dietéticas, como la diabetes, deben consultar con un médico antes de ayunar. Esto es muy importante. El Señor nos da sabiduría, así que tenemos que usar esa sabiduría. No está mal tener en cuenta la condición médica al determinar cómo ayunar. Eso es muy importante. También hay personas que cuidan familiares y a veces no pueden ayunar. Así que necesitamos la guía divina y si no puedes ayunar, siempre recomendamos la oración. Muy, muy importante. Tenemos que usar sabiduría. Comentario final antes que le entrego la palabra final a mi hermano Namur. El ayuno debe ser acompañado con oración. Muy, muy importante. De lo contrario, es simplemente una dieta. Tenemos que estar en oración cuando estamos en ayuno. Si no, simplemente es una dieta. Sé que mi hermano, te voy a dar la última palabra y tus comentarios finales. Sí, por cierto, cuando uno va al médico y tiene que hacerse un determinado examen, piden ayuno. Y porque el cuerpo empieza a en el momento del tiempo de ayuno, el cuerpo mismo procesa y purifica. Somos hechura del Señor y el cuerpo purifica. Pero nosotros no buscamos ese ayuno para que nuestro cuerpo se desintoxique, sino que eso se da por añadidura conforme a nuestra obediencia para con el Señor. Por cierto, como decía mi hermano recién allí, hay personas que no pueden dejar algunos o ciertos medicamentos por causa de enfermedades que son ya continuas, no recuerdo la palabra en este minuto. Por tanto, deben tener una recomendación por parte de su médico de cabecera. Pero nosotros somos hijos del Señor y tenemos fe en que el Señor nos guarda en todo tiempo.
pero también no debemos dejar de lado lo que decía recién mi hermano. No estamos diciendo aquí no te tomes el medicamento porque el Señor te va No queremos ser doctos en eso, Amén. porque podríamos caer muy mal en ello y el Señor nos podría reprender en ello. Lo Amén. único que queremos es compartirles esto que la misma Escritura hasta aquí nos ha enseñado a cómo los hombres del Señor, tantos hombres y mujeres, en el momento de que ellos se humillaron delante del Señor en ayuno y en oración, tuvieron una recompensa de su parte, tanto salvación, como pasó con Esther, el pueblo judío, como también así el pueblo de Nínive, que el Señor no lo destruyó. Amén. Amén. Bien dicho, mi hermano. Hermanos y hermanas, esperamos que este podcast haya sido de una bendición, que haya aclarado algunas cosas y por lo menos que los dirige a ustedes a la palabra de Dios, a estudiar más sobre el ayuno. El Señor nos revela todo diferentes cosas. A lo mejor el Señor les va a revelar algo a ustedes que nosotros no hemos tenido revelación. Por favor, compártanlo. Pero este video, este podcast ha sido con amor y esperamos que les dé ánimo y que haya sido de bendición. Sí, mi hermano, muchas gracias nuevamente por tu tiempo, lo agradezco. Sé que ya está un poquitito tarde esta hora en Chile. Un abrazo y una bendición para ustedes, su familia y todos nuestros hermanos y hermanas en Chile. Y hermanos y hermanas, oramos que haya sido de bendición y esperamos, si Dios quiere, que se unan nuevamente con nosotros en otro futuro podcast. Así que de mi hermano Namur en Chile y de yo aquí en Sydney, Australia, shalom y bendiciones. Shalom.